Buenas tardes, este es el hueso húmero. Este es el primer hueso del esqueleto que forma el brazo. Es de tipo largo, por tanto tiene una diáfisis y tiene dos epífisis. Y articula hacia arriba con el hueso escapular y hacia abajo con el radio y con el cúbito. Bien, lo primero que necesitamos saber de todo hueso es su posición anatómica. Colocamos hacia arriba la eminencia más abultada del hueso y que presente una cara redondeada. Y colocamos hacia adelante aquella cara que presenta dos salientes y un surco en medio de estas. Para mí, esta es la posición anatómica, este es un hueso húmero derecho. Para ustedes, esta es la posición anatómica. Como es un hueso largo, tenemos que describir las caras de su cuerpo y posteriormente su extremidad superior y extremidad inferior. Pasamos a caras. El húmero tiene tres caras, dos anteriores y tiene una cara posterior. Hablemos de las caras anteriores. Tiene una cara anteromedial, una cara anterolateral y por último tiene una cara posterior. Bien, describamos primero la cara anterolateral, que es esta. Número 1. En la parte media del hueso nosotros nos vamos a encontrar con una pequeña cresta, una cresta oblicua que se las estoy señalando con el visor o con el señalador rojo. Esta cresta es el fascículo oblicuo o la rama lateral de la B deltoidea, donde se están insertando los fascículos espinales del músculo deltoides. Por debajo de esta rama de la B deltoidea nos encontramos con una superficie lisa que da inserción al músculo braquial. Entonces lo pintamos. De inserción al músculo braquial. Continuemos. Cara anteromedial. De arriba hacia abajo nos vamos a encontrar con tres estructuras. Número 1. En la parte superior nos encontramos con la terminal del surco intertubercular o corredera bicipital. Es un surco muy importante por donde está discurriendo el tendón largo del bíceps braquial o la cabeza larga del bíceps braquial. Inmediatamente y por debajo de esta nos vamos a encontrar con una eminencia rugosa que sirve de inserción a un músculo, al músculo coracoideo. Coracobraquial. Por debajo del mismo encontramos una superficie lisa en el tercio distal de este hueso donde da inserción el músculo braquial. Bien, continuamos. Vámonos a la última cara. Cara posterior. La cara posterior tiene tres elementos importantes. Número 1. Presenta un surco que viene de superior a inferior y de medial a lateral, denominado canal de torsión o surco del nervio radial. Por este surco discurren dos cosas muy importantes: el nervio radial y la arteria braquial profunda con la vena braquial profunda. Nunca se olviden, el nervio siempre va acompañado de sus chicas. Por encima de este canal de torsión nos encontramos con la impresión de la inserción de la cabeza lateral del músculo tríceps braquial. Y por debajo del canal de torsión y medialmente, porque acá está la cabeza humeral, medialmente, nos encontramos con otra impresión, la impresión de la inserción de la cabeza medial del tríceps braquial, o también llamado vasto medial y esta vasto lateral. Bien, nada más con respecto a diáfisis. Ahora nosotros nos vamos a ir a extremidades. Extremidad superior. La extremidad superior tiene dos porciones. Una porción articular, que se las estoy mostrando, únicamente comprendida por la cabeza humeral. La cabeza humeral se encarga de articular con la cavidad glenoidea del hueso omóplato, escápula o paletilla. Es una articulación de tipo enartrosis y es triaxial, por tanto tiene el movimiento de circunducción. Nada más, no nos interesa saber nada más con respecto a esta. Es la tercera parte de una esfera y forma 130 a 150 grados con el cuerpo.
Bien, la porción articular está separada de la porción no articular, que es la que están viendo en estos momentos, por un surco. Este surco nosotros lo conocemos como cuello anatómico. El cuello anatómico es lo que le sigue a la cabeza, es como nosotros. Nosotros tenemos nuestra cabeza, igual el húmero tiene su cabeza y por debajo de la cabeza siempre va a llegar el cuello. Bien, hablemos ahora de la porción no articular. La porción no articular tiene dos segmentos. Uno que lo vamos a pintar de color rojo, llamada tuberosidad o tubérculo menor, y otro que lo vamos a pintar de color negro, que es un poco más grande, denominado tuberosidad mayor. Y se los encierro en un círculo. Bien, tuberosidad menor y tuberosidad mayor, también conocidos como troquín o troquíter. Muy bien, en el troquín o la tuberosidad menor da inserción el músculo subescapular. Seguidamente, en el troquíter nosotros vamos a ver la inserción de 3 músculos porque presenta 3 carillas, una superior, una media y una inferior o posterior. Bien, en la carilla superior se inserta el músculo supraespinoso. En la carilla media se inserta el músculo infraespinoso. Y finalmente, en la carilla inferior se insertará el músculo redondo menor. Nunca se olviden, redondo menor. Bien. Por último, entre ambas eminencias o tuberosidades, menor y mayor, o troquín y troquíter, nos encontramos con este surco. A este surco nosotros lo conocemos como corredera bicipital o canal intertubercular. Esta corredera bicipital o canal intertubercular tiene como contenido al músculo, a la cabeza larga del bíceps braquial junto a la rama ascendente de la arteria circunfleja humeral anterior. Bien, ¿cuál es la importancia de este cochino surco? Este surco presenta labios. Tiene un labio medial, porque va hacia adentro, hacia el lado de la cabeza humeral, y tiene un labio lateral que se dirige hacia afuera. Ambos labios prestan inserción a 2 músculos muy importantes. Número 1. Labio medial. El labio medial presta inserción al músculo redondo mayor. Nunca se olviden, músculo redondo mayor. El labio lateral, que lo vamos a remarcar de negro, presta inserción al músculo pectoral mayor. Ah, muy bien, entonces, medialmente, redondo mayor, lateralmente, labio lateral, pectoral mayor. En el fondo de este canal se inserta otro músculo, no discurre, inserta un músculo, conocido como dorsal ancho o latísimo del dorso o músculo de los nadadores. Bien, eso es todo con respecto a extremidad superior. Cabe señalar que la extremidad superior se une al cuerpo gracias a un cuello. Este es mi cuello quirúrgico y este es el cuello anatómico. El cuello quirúrgico es la zona donde normalmente se amputa el miembro. Si se necesita hacer una operación, se la hace a nivel del cuello quirúrgico. Pero ustedes conocen ahora que existe el cuello anatómico, que es aquel que separa la cabeza humeral de su porción no articular. Bien, dicho eso, pasamos a la extremidad inferior. La extremidad inferior está aplanada de adelante hacia atrás. Fíjense, es plana si la pongo de costado. O plana. Bien. Ahora, al igual que la parte superior, la porción inferior tiene una porción. Se divide en dos. Se divide en una porción articular y en una porción no articular. Hablemos de la porción articular. La porción articular de este hueso está comprendida por 2 superficies. La primera, que están viendo remarcada de color verde,
también conocida como tróclea humeral. La tróclea humeral articula con el hueso cúbito. E inmediatamente a su lado nosotros nos vamos a encontrar con esta eminencia redondeada, denominada capítulo humeral, la cual articula con la cabeza del hueso radio. Por encima de la tróclea humeral nos encontramos con una depresión, con una fosa, que corresponde a la fosita coronoidea. Dando la vuelta al hueso, de todos modos nos encontramos con otra fosa, que la vamos a remarcar de color negro. Esta fosa igual se encuentra por encima de la tróclea humeral. Por tanto, esta fosa se produce por el contacto con el olecrano del hueso cubital. Y por eso se le llama fosita olecraniana. Fosita cubital, fosita coronoidea, fosita olecraniana. Finalmente, por encima del capítulo humeral nosotros vemos una pequeña depresión. Esta depresión se forma gracias a la cabeza del radio o hueso radio. Y esta la conocemos como fosa del radio. Bien. Finalmente, y para acabar, existe un pequeño surco entre la tróclea y las porciones no articulares de este hueso. Recuerden, porción articular, porción no articular. Las porciones no articulares, que son estas extremidades, las conocemos como epicóndilos. Los epicóndilos sirven de inserción a 5 músculos a cada lado. Y los vamos a presentar en esta ocasión. Nosotros tenemos 2 epicóndilos, uno medial y el otro lateral. ¿Cómo los reconocemos? Porque uno se encuentra cerca del hueso radio o de la inserción del radio y el otro está cerca al cúbito. Hablamos del epicóndilo lateral, esta extremidad. El epicóndilo lateral inserta a 5 músculos, pero estos músculos los conocemos como músculos extensores. ¿Qué músculos extensores son? Número 1, músculo supinador. Número 2, músculo segundo radial. 3, extensor largo de los dedos. Número 4, extensor propio del dedo meñique. Y finalmente el extensor cubital del carpo. Extensor cubital del carpo. En cambio, el extremo, o también denominado epicóndilo medial, sirve de inserción también a otros 5 músculos, pero estos ya no van a ser extensores. Los vamos a llamar músculos flexores. Y estos músculos flexores corresponden al cuarto plano del grupo anterior del antebrazo. Por tanto, acá se encuentra el músculo pronador redondo, se encuentra el músculo flexor cubital, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo y finalmente flexor superficial de los dedos. Bien, para concluir, entre la tróclea y el epicóndilo medial nos encontramos con una pequeña depresión denominada surco. Este surco tiene importancia porque por este surco transcurre el nervio cubital o nervio loco de la risa. Y eso sería todo con este hueso.